Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Además de su abuela, Leslie tiene una madre y un padrastro. Hay un padre, por supuesto, pero esa palabra no se oye en su casa. Su padre vive en algún lugar del norte, donde fue a trabajar y donde se quedó. Leslie tenía entonces 4 años, y durante un tiempo el recuerdo de su padre vivió en ella en el sombrero de reno, en su piel gruesa y rígida. En el cubo de arándanos que llegó como un favor. Tan dulces como las grosellas, se maravilló Leslie. Luego el recuerdo se desvaneció, como si las aguas del manantial se lo hubieran llevado con el invierno, y entonces mamá se fue a la ciudad. También dijo que iba a ganar dinero. Aunque la abuela estaba enfadada porque en todas partes se necesitaban médicos. Y aún no se sabía a quién enviarían y si enviarían a alguien para ocupar el lugar de mamá. Mamá se casó en la ciudad, y al principio le pedía a su hija que fuera a su casa. Su padrastro la dejaba llevar a Leslie, y ella tenía un lugar donde vivir. Leslie iba a la casa a probarla. E iría al espacioso apartamento del 11º piso. Le daba miedo acercarse a las ventanas de arriba, incluso mirar hacia abajo la mareaba. En el balcón Leslie no podía salir por ningún medio. Y la avergonzaba que tanto debajo como encima de su cabeza vivieran otras personas. Tienen armarios y sofás y todas esas cosas. Quizá haya un piano encima de donde ella está sentada ahora, en el piso 12. Leslie se estremeció. Solo por las tardes, cuando la luz de la lámpara de escritorio inundaba la habitación, no podía ver la ciudad al otro lado de la ventana. Leslie se durmió pronto, pero su sueño fue superficial, intranquilo. En la habitación de al lado, su madre y su padrastro tenían la televisión encendida a altas horas de la noche y se oían voces frescas y alegres, o disparos, o música. En lugar del profundo silencio, solo roto de vez en cuando por los ladridos de los perros, como en su pueblo, aquí en la ciudad, los trolebuses retumbaban junto a la ventana. Su madre esperaba que a Leslie le llamara la atención el enorme centro comercial que había junto a la casa, como debe hacer una niña. Aquellas puertas de cristal que se abrían solas al acercarse. Los relucientes suelos continuamente limpiados por alguna máquina conducida por un hombre a lo largo de los pasillos. Una cascada de mercancía detrás de cada vitrina. Su madre compró inmediatamente a Leslie un vestido de verano vaquero y una camiseta rosa, y le dijo que no se quitara la ropa después de probársela, sino que caminara así. Subieron por las escaleras mecánicas hasta el piso más alto. En este remolino Leslie ni siquiera podía contar cuántos eran 4, 5. Y aquí arriba había una pista de patinaje, máquinas tragaperras, un enorme King Kong con patas de goma y un sinfín de bares de aperitivos. Leslie comió pizza por primera vez en su vida, su madre le enseñó a beber un batido de fresa con pajita. Y ella le preguntaba con regocijo triunfal, ¿cómo estuvo? Leslie se encogía. Este mundo la estaba absorbiendo como una ciénaga, tenía que convertirse en otra cosa para disfrutar de la ciudad, para apreciarla. Mientras tanto, se sentía incómoda y temerosa del renacimiento que tendría lugar en ella. Y no lo deseaba. Contaba los días que faltaban para volver con su abuela, y cada vez encontraba más argumentos, en la conversación con su madre, para alabar su vida en el pueblo. ¿Qué escuela tenían? ¿Qué clases? Y las lilas que ella y la abuela plantaron en el jardín delantero de Leslie, las lilas florecieron por primera vez este año. Y el padre de Billy enseñará a todos los niños que quieran tocar la guitarra en otoño. Y finalmente, el último e invencible argumento, con los ojos bajos y la voz tranquila, lo siento por la abuela. Se quedará sola, si no vengo, en los últimos días del verano, en lugar de venir a buscar las cosas de Nastia, su madre trajo a Leslie con todos los regalos que había comprado. Pues entonces vendré. A menudo, a menudo, a menudo, decía mamá. Un año después nació Harry, y enseguida se puso enfermo, de modo que era imposible vivir con él en el pueblo. Aquí le moqueaba la nariz, o se le revolvía la barriga. Y su madre se convirtió casi en su padre, una voz en el auricular del teléfono, una remesa en el buzón. Un raro torbellino de vacaciones, una avalancha de sorpresas,
cuando todo lo mismo vendrá otro día. Aquí hay un teléfono móvil, una nueva chaqueta de plumas, una cadena de oro chica, así, que aquí no se pierda. Leslie solo las primeras horas, cuando su madre vendría, trató de no salir de su conciencia de que era su madre, a la espera de noticias, mirando a los regalos. Y luego se volvió incómodo. Cuando te das cuenta de que no puedes replicar nada. Bueno, enseñarás los cuadernos con las notas, ¿y luego qué? Leslie volvió a bajar los ojos. No, no te extraño. No, nadie me hace daño. No, Harvey no me enseñará a fumar. Todavía no fuma. No trepo a lo alto de los árboles. Recuerdo que solo puedo correr descalzo en un día caluroso, y como si los mismos pies que habían estado corriendo descalzos hasta la escarcha empezaran a picar, Leslie desaparecía rápida e imperceptiblemente, iba a casa de Harvey y se sentaban en el desván, mirando desde allí, como vigías desde un barco. El coche de mi padrastro se detenía, y los tres, mi abuela, mi madre y mi padrastro empezaban a cargar verduras en el maletero del coche. Las cosechas aquí siempre eran abundantes, y tarros de mermelada y compota. Mamá miraba a su alrededor, buscando a Leslie para despedirse, y Leslie bajaba ágilmente en mono del desván. Acercaba sus mejillas a los labios secos y apresurados de su madre. Al final, Leslie empezó a ver estas visitas como un tributo. Su madre pagaba tributo con sus visitas a Leslie y a su abuela, y ellas le daban su parte del tributo con recompensas de jardín. Y de nuevo se separaron durante mucho tiempo. Leslie vuelve a casa a una hora en la que muchos niños de la ciudad apenas están despegando la cabeza de la almohada. En sus manos sostiene una bardana enrollada llena de fresas. Leslie se ha dado un par de baños y ahora es el momento de sentarse a la mesa y desayunar, pero hoy la abuela está distraída. Le pone las gachas a Leslie, y ni siquiera repara en que la niña las ha espolvoreado demasiado generosamente con azúcar. La abuela solo se sirve una taza de café solo, pero no se apresura a beberlo. Se sujeta la mejilla con la palma de la mano y se queda mirando por la ventana. Está empezando a llover, y Mist hace un poco de ruido al otro lado de la puerta, sugiriendo que no es mala idea dejarle entrar. Le gusta mucho la calidez, y más de una vez se quedó dormido en días de lluvia, acurrucado junto a la joven ama en el sillón. La abuela y Faggy no lo oyeron. Leslie se levantó, cruzó la veranda y abrió la puerta que daba al lluvioso jardín, tembloroso con cada hoja. ¿Qué te pasa?, preguntó a su abuela. ¿Te duele la cabeza? A la abuela le duele la cabeza a menudo, y Leslie sabe que esas largas pastillas verdes que parecen bastones de caramelo son un remedio rápido. A lo mejor se le han acabado las pastillas. Entonces saldrá corriendo a por algunas. ¿Y que sí está lloviendo? Mi niña, ¿sabes lo que es la optimización?, preguntó la abuela. Si la abuela empieza a pronunciar largas palabras incomprensibles es señal inequívoca de que está sumida en sus pensamientos. Hablando no tanto con Leslie como consigo misma. La directora me llamó esta mañana, dijo la abuela, ahora definitivamente para Leslie, y me dijo que viniera para una conversación importante. Leslie se retorció involuntariamente. Iba a entrar en segundo curso. Había sacado buenas y excelentes notas, pero los adultos siempre podían encontrar algo con lo que meterse si querían. ¿Harvey? Tal vez hizo algo malo. La directora Lucy sabe que siempre anda por su casa. Tal vez quiere que la abuela influya en Harvey para mejor. Leslie pensó en lo que podría haber hecho Harvey y no se le ocurrió nada. Normalmente siempre hacían cosas juntos. Nuestra escuela ya no existirá, dijo la abuela pensativa, como para sí misma. No es rentable para el Estado mantener una escuela cuando hay 4 o 5 niños en las clases. Los llevarán a todos en autobús. Leslie abrió la boca. ¿No hay escuela? Se levantó de un salto para correr hacia Harvey con la noticia. Espera un momento, la abuela la sujetó por la manga. Yo tampoco voy a tener trabajo, la abuela recordó a Lucy, joven y alegre. Como había intentado suavizar el golpe con una sonrisa y un montón de palabras, en las que se ahogaba y propagaba la mala noticia. Sabía que su abuela había llegado a esta escuela cuando aún era nueva, preciosa. Junto con los niños limpió las ventanas de las manchas de calorías. Junto con ellos plantó el huerto escolar, que ahora se ahoga en lilas cada primavera, y en agosto huele dulcemente a manzanas y peras.
A la abuela y a sus alumnos se les ocurrió dibujar ilustraciones para sus libros favoritos, y estos dibujos se multiplicaron cada año, salieron del aula por las paredes del pasillo y llegaron a la sala de profesores en una ola. Archie, un niño de manos doradas, cincelaba las patas del pupitre de la profesora de su abuela, como en el siglo XIX. Entre los alumnos de la abuela todos los años había ganadores de olimpiadas distritales y regionales, y alguien seguro que entraba en la facultad de filología, y alguien seguro que venía a ver a la abuela el 15 de agosto, día de su cumpleaños. Como comprenderás, Bárbara, el director dijo, a esa chica, la crítica literaria de la escuela, no se la puede despedir. Ella acaba de salir de la licencia de maternidad, un niño pequeño, una familia con su salario. Tal vez haya algunas horas para ti. Viajarás con los chicos, Lucy hizo una pausa, a menos que te tiente una oferta como esta. A Pompeya, la abuela puso cara de desconcierto. Si su pueblo salía adelante, Pompeya desaparecía. Como un pueblo que desaparece. Unos cuantos ancianos, que no tenían quien se los llevara, pasaban allí los inviernos. Pero en primavera llegaban los dueños de las dachas, renovando sus mansiones, la Rubliovka local. ¿Qué hacer allí, en Pompeya? ¿Los padres de algún vago rico decidieron contratar a un tutor para el verano? Pero no tiene nada que ver con los niños, Lucy refutó el tácito en voz alta, uno de mis conocidos ahora vivirá allí permanentemente, hermano menor. Es un hombre enfermo. Algún tipo de trauma, creo. En general, a continuación, una silla de ruedas, a continuación, muletas, ya que están. Hoy peor, mañana mejor, bueno, y allí tienen que ayudar, cocinar, lavar. Lo siento, ¿están buscando un ama de llaves? Bárbara, cariño, será el doble del sueldo que tenías aquí. Más de lo que gano ahora. Había una mujer que cuidaba la casa cuando estaba vacía, pero su hija tuvo un bebé y se va para cuidar a su nieto. Dice que el dueño es bueno. Les hablé a mis hijos de los siervos, ¿ahora voy a ser yo mismo el amo? ¿Y qué te hace pensar que sería una buena ama de llaves? ¿Qué hay que hacer con la tecnología de hoy? La directora no se echó atrás, no es como en los viejos tiempos, cuando se solía lavar la ropa junto al río. Tienen una máquina lavando platos, otra haciendo la colada, otra horneando pan. Bueno, ahora es verano, no tienes mucho que hacer. Ganarás dinero. ¿Y en otoño? ¿Y en otoño? ¿Cómo está Leslie? No te adelantes a la locomotora. Irás allí con Leslie. Me han dicho que tendréis vuestra propia casa allí. Seréis vuestros propios jefes. ¿Qué ve el bebé? No ve nada más que los 3 patios de aquí. Y hay un río, la naturaleza. Y si nada cambia para el otoño, dejarás a este hombre. Te encontraremos un lugar en la escuela como maestra por horas. De acuerdo. Lo pensaré, dijo secamente la abuela, y ahora estaban pensando con Leslie. Así era la democracia de su pequeña familia, había un fino tubo de hierro entre la casa y el tilo. De él colgaba un columpio. Todas las historias se inventan mejor en el columpio, todas las conversaciones son fáciles cuando vuelas hacia arriba y se te hunde el corazón. Si te columpias alto, tu espalda vuela directo a las ramas del manzano. Flores de manzano. Mi madre solía traer este jabón de flores de manzano. Redondo, hermoso, fragante. Aquí en la tienda solo tienen pastillas de jabón, con bordes afilados y un penetrante olor a perfume, y luego, en lugar de flores, maduran enormes manzanas de la variedad Streifling. Te llevas cada una como regalo. La abuela y Leslie las envuelven en periódicos y las colocan en los estantes del armario, donde los juguetes de Navidad se guardan en cajas. En otoño, se lleva un para la escuela para ella y Kouke. Una manzana así da para comer un día entero, y si vuelas en un columpio hacia adelante, volarás hacia el cielo. Los pies se elevan hasta las nubes. Las nubes son enormes, como castillos, como en los dibujos animados, ya que en el país de las maravillas. Y no da miedo volar hasta ellas desde el patio de tu casa. Pero en la noria, cuando Leslie iba a las atracciones de la ciudad, su madre decía, silencio, silencio. Leslie se aferraba al asiento.
No su propia voluntad, el poder de alguien más, la elevó, la hizo igual al cielo. Y con la misma facilidad podría haberla tirado al suelo, pero hoy Leslie se balancea, metiendo los bordes de su vestido para que sus bragas no brillen, y Harvey se sienta y mastica el tallo, no el borde, que es jugoso y suave. Hace tiempo que han probado cada hoja, cada brizna de hierba, como potros. Harvey mastica la parte superior marchita del tallo. Piensa, cada partida es una desaparición en otros mundos. ¿Volverás? No. La escuela será diferente en otoño, dice Harvey. No está seguro de que le responderán. Sí, faltan 1000 años, dice Leslie. Bueno, ¿quieres que le pida a tu abuela que te deje vivir con nosotros mientras esté allí? Harvey se ofrece, mamá estará contenta. Bueno, ¿qué sentido tiene desperdiciar el verano? La abuela va a ser la niñera, ¿y tú? ¿Te vas a pasar el verano sentado detrás de una valla? Leslie se vuelve hacia él, con las cejas juntas y los labios comprimidos en un hilo. Él guarda silencio un momento y luego habla con firmeza, no. No puedo explicártelo. Pero es como si algo me llamara, alguien me llama. Me voy. Tengo que ir, ¿sabes? Bueno, y si pasa algo, si la cosa se pone muy fea, no me escaparé, te llamaré. ¿Y por qué te llama?, pregunta Harvey, esperando que Leslie empiece a contar una de sus historias, que son más interesantes que cualquier cuento de hadas. Leslie guardó silencio, el alba iba diluyendo poco a poco la noche con la leche blanca de la niebla. La ventana de la habitación de Leslie estaba abierta como de costumbre, y a la muchacha, medio dormida, en la oscilación entre el sueño y la realidad, le pareció que su cama podía levantarse y salir flotando por la ventana, y abrirse paso entre la bruma como un barco del mar o del cielo. Fácil de alcanzar era pensar en la luna, que se mecía cerca como un globo, y en las estrellas plateadas y tintineantes como el hielo. Leslie visualizaba las estaciones como un reloj. En algún lugar ahí fuera, en la fría altura cósmica, donde el reloj marcaba la medianoche, acechaba el invierno. La manecilla descendía y a las 4 en punto era primavera cálida. Y junio era arena al rojo vivo bajo los pies de las 6, y calentaba los más cercanos, 7 y 8, y entonces empezaba a anochecer, y para el otoño, 10, el sol se iba detrás del horizonte, y para el pesado crepúsculo, de las 11 la nieve empezaba a volar del cielo, y también el tiempo era paralelo, es decir, el pasado no desaparecía, y el futuro no se tejía poco a poco en el olvido. En algún lugar, paralelo al presente, también estaba la pequeña Leslie, agarrando al viejo gato con sus manos regordetas, casi infantiles. Leslie aprendiendo a beber de una taza. Leslie, saltando de felicidad ante el árbol de Navidad que se puso el año pasado. Y en el universo vivían Leslie la novia y Leslie la anciana. De vez en cuando se hacían eco de sus pensamientos, resucitaban recuerdos tan vívidos como imágenes en una bola de estéreo, o tenían sueños que se hacían realidad. Ahora mismo Leslie veía a una niña. Un ligero vestido blanco con volantes le cubría las rodillas, en la cabeza tenía un gran sombrero, también de color blanco, en las piernas llevaba unas medias blancas como la nieve. Y un pie estaba sacado de una zapatilla blanca. La niña está apoyada en la puntera para que no se ensucie la media. La muchacha tiene el pelo rojo dorado, que desciende en largos mechones casi hasta la cintura, y los ojos azul grisáceo. No es guapa, pero viendo su cara bonita, dan ganas de reír y hablar con ella. Calla, dice la chica, puedes callarte. Ella descorre la gruesa cortina de la nada y mira hacia afuera, buscando a alguien. Me escondo del médico. Explica a ella. Leslie, llegó otra voz, la de un hombre, y podemos verte. La chica suspiró, e inmediatamente miró a Leslie con una sonrisa, como invitándola al juego, se metió detrás de la cortina y desapareció. Leslie se despertó por fin y se sentó, rodeándose los hombros con los brazos. Tenía la clara sensación de ser una nueva conocida. Una sensación que solo le pertenecía a ella. Quiero que a esta chica solo la conozca yo. Y al mismo tiempo, como solía decir su abuela, tienes que dormir con la noticia por una noche. La noche pasó, y Leslie se dio cuenta. Se van. Probablemente no para siempre, sino para todo el verano. Y el verano, cuando acaba de empezar,
es casi toda una vida. ¿Llevaremos a Misty?, preguntó Leslie. Fogg ladeó la cabeza. Escuchó. Sus ojos reían. No entendía nada. Solo su nombre, y sintió amor. La abuela suspiró, y con afecto: bueno, ¿dónde lo llevaremos a los extraños? Leslie. ¿Y si no les gustan los perros? Harvey jugaba con Faggy sin levantar la cabeza. Han aprendido que basta con que el perrito le haga una señal con la mano para que se tumbe y empiece a levantar rítmicamente una pata. O está haciendo ejercicios o Heil Hitler, como sonreía la abuela. Me lo llevaré hasta el otoño, y entonces vendrás de todos modos, dijo Harvey. ¿Por qué tienes los ojos tan húmedos? Estaré allí en 3 horas. O haré autostop, y efectivamente siguieron caminando. Hasta el manantial. Hay que ir allí en un día caluroso, porque caminas y caminas, y no tiene fin. El pueblo de adelanto pasa de largo, apenas visible por detrás del pan. La carretera se estrecha hasta convertirse en un camino ancho. Y allí se convierte en un camino por el que solo se puede pasar de uno en uno, el manantial se escapa del cautiverio de piedra, como un niño travieso que se ha escapado de sus niñeras. E inmediatamente se esconde en la hierba para evitar ser atrapado. Se apresura a contar, saltando de guijarro en guijarro, la vida del inframundo. Y se desvanece entre la hierba. Es bueno beber de un manantial cuando te tumbas boca abajo, y no solo bebes, sino que el agua te cubre la cara. Es divertido. Y el sol tiembla en tus pestañas mojadas con todos los matices del arco iris, y el silencio alrededor es tan tenue. No, los pájaros cantan, y los árboles chapotean entretejiendo sus hojas en el azul del cielo, pero aquí es imposible oír a un hombre. No hay murmullo de coche, ni voces, ni música. No hay nadie. Y como no hay gente, todo lo demás es posible. Harvey, dijo Leslie, llévame con la niebla, solo que lo dijo sin emitir sonido. Solo con sus labios. Había 2 pueblos, Pompeya Grande y Pompeya. La grande sobrevivía por sí sola. Antes había habido una granja colectiva, de la que ahora quedaba una semblanza. Las vacas vivían allí en penumbra y con un aire mohoso e inmundo. Había un museo de la vida popular, una cabaña de 2 pisos, donde se podía encontrar de todo, desde una rueca hasta un retrato chillón del bandido Stenka Racing, que una vez visitó estos parajes, y el orgullo del pueblo eran las fuentes sagradas. Antaño 2 casi manantiales sin importancia formaban un lago, en el que patos y cuellos grises, domésticos y salvajes se bañaban con placer. Pero entonces alguien de allí se recuperó de algo bebiendo agua directamente del manantial. Otro vio la figura encorvada de un hombre que rezaba. Y se limpiaron los manantiales, se encerraron en una zona embaldosada, se hizo una zona de baño, se plantaron flores. Se examinó el agua, una de ellas contenía mucho hierro, la otra plata. Y los que sufrían para beber, se lavaban, tomaban agua con ellos. Ahora, según los rumores, el edificio optimizado, escuela compró una empresa turística y se disponía a hacer un hotel aquí. Pompeya era muy diferente. Aunque la naturaleza aquí era mucho más hermosa, y el pueblo estaba cerca de un gran río, pero Pompeya sobrevivió solo a expensas de los propietarios de dacha. En los días de invierno, excluidas las fiestas de Año Nuevo, había aquí una docena de ancianas, cuyas casas, como las de quienes vivieron hace cientos de años, se calentaban con estufas. Otros días, la nieve cubría todos los caminos y las casas se erguían como islas rodeadas de un prístino mar blanco como la nieve. La ventisca amainaba, las ancianas reunían valor y fuerzas para visitarse unas a otras, y ahora collares de huellas de botas y picos de fieltro se extendían de cabaña en cabaña. En primavera, la isla de Pompeya, aislada del mundo entero, se derritió por el deshielo, la carretera se secó y la tienda abrió sus puertas. Era una especie de atracción local de 2 pisos, parecida a un embarcadero, con escaleras de hierro, ventanas redondas con ojos de buey y proximidad al agua. La tienda se erguía casi en la orilla, dentro se vendía de todo, desde medias hasta helados. Había una mesa de tenis y un gran televisor colgado. La tienda lo era todo, comerciaban, jugaban, veían películas, se conocían, se enamoraban y se despedían.
Antes de que en octubre volvieran a colgar en la puerta el candado del granero, los dachniks que venían al pueblo a pasar las vacaciones o los fines de semana se construían casas, muchas más grandes y lujosas que una nave tienda. Pero casi todas las mansiones estaban rodeadas de vallas ciegas, e instaladas en ellas cámaras de videovigilancia sin pestañear, sin miramientos, ojos incorruptibles, que rastreaban inmediatamente al forastero. Y la diversión de los propietarios con música a todo volumen, nubes de espeso humo de kebab, salpicaduras de agua en las piscinas, risas y chillidos, todo esto iba detrás de las vallas. Se puede oír, oler, pero no ver. Las ancianas veían a los dueños de las dachas solo cuando iban a la tienda. Nadie criaba vacas aquí desde hacía mucho tiempo, y los niños de la ciudad apartaban la nariz de la leche de cabra. Para algunos era demasiado grasa para ellos, y otros eran alérgicos a ella. Los habitantes de la dacha utilizaban el río a fondo, corrían en lanchas motoras, gritaban cuando la proa de la embarcación diseccionaba el agua, bañándoles con salpicaduras intentaban cazar luciopercas en traje de neopreno y con lanza. Pero en el agua turbia las presas escaseaban, pero los niños rara vez se dejaban ver por las calles, y desde luego no jugaban delante de las ancianas. Quizá no salían de sus casas al haberse sumergido de cabeza en mundos informáticos irreales. Una de las casas nuevas estaba especialmente engalanada. El césped delante de la valla era verde, y las bases de 3 abetos azules estaban enterradas en él como una alfombra. Y unas esculturas de gnomos asomaban por detrás de los árboles. La casa pertenecía, bueno, no exactamente, el dueño de fábricas, coches y barcos de vapor, pero aún así Harry tenía una conocida red de tiendas en la región. Él y su joven esposa no venían aquí a menudo, pero mantenía a Selena, una mujer de unos 50 años, que cuidaba de la casa, y a un hombre de la zona, un joven jubilado, Frederick, que se ocupaba del jardín. Ahora Selena dejaba la casa, a regañadientes, pero con la esperanza de volver. Había disfrutado viviendo casi todo el año como anfitriona en una casa grande y bonita. Pero ahora tenía que ser enfermera durante un tiempo con su nieto recién nacido. Su hija la llamaba desesperadamente, o corría el riesgo de perder su trabajo, y Harry, por suerte, estaba pensando en traer a su hermano. El primero del que Selena había oído hablar. Y ese hermano necesitaba casi un cuidador para él, ya que poco podía hacer por sí mismo. Selena pensó de mala gana en el turno que le habían encontrado. Dios quisiera que en los pocos meses que Selena tendría que pasar en la ciudad, la mujer se aburriera, se agotara de cuidar y se marchara, y así, el sábado por la mañana, el jeep negro de la dueña se detuvo frente a la casa. Selena miró por la ventana y bajó corriendo las escaleras para abrir la verja. Selena llevaba un delantal, había estado cocinando para los invitados desde por la mañana. La primera en bajar del coche fue Katy, la joven esposa de Harry. Hacía mucho tiempo, 2 años, era stripper y se llamaba Malvina. Ahora que era una dama respetable, ya no se teñía el pelo de un color lila azulado ni se lo arreglaba en un peinado alto. Pero sus ojos muy abiertos mantenían la misma expresión altiva y burlona que cuando bailaba en el poste y decía: «Estoy yo y estáis todos vosotros». El dueño de la casa, bajo, robusto, en cierto modo incluso guapo, espeso pelo oscuro con ojos azules, pisó el suelo, se quedó de pie unos segundos, aspirando el aire, mirando a su alrededor. Luego suspiró con pesar. Si por él fuera, habrían viajado aquí más a menudo. Le encantaba pescar, y le encantaba asar pescado al fuego, y los placeres sencillos de la vida, como una gran jarra de cerveza bajo un cielo estrellado. Pero Katy se aburría aquí. Harry sacó una silla de ruedas plegable del coche y estaba a punto de desplegarla cuando la puerta trasera se abrió, revelando una mano con un bastón. «No lo hagas. Lo haré yo mismo». Un tipo de unos 35 años se puso en pie con un esfuerzo agónico. Era evidente que la enfermedad le había golpeado de repente, y con dureza. Su cuerpo estaba aún tan lleno de fuerza, sus brazos tan bronceados, que necesitó todas sus fuerzas y un labio mordido para mantenerse en pie, bastón incluido. Llevaba el pelo rubio corto, casi rizado, y sus ojos muy claros, acostumbrados a reír, miraban ahora con cautela por debajo de los párpados hinchados. «Te estoy esperando», dijo Selena. «He preparado una habitación en el primer piso. Si no te gusta, puedes decírmelo». Creía que había escaleras para subir al segundo piso. Harry detuvo al ama de llaves con un gesto de la mano. «Cariño,
¿no estás mareada? La joven sacudió la cabeza negativamente, se ajustó la correa de su pequeño bolso al hombro y entró primero en la casa. No saludó a Selena. La miró apresuradamente, como un perro que no sabe si hay que darle una patada o acariciarlo. Aquí lo tengo todo preparado. Selena abrió las dos mitades de la puerta. La habitación era grande, silenciosa y algo oscura, con ventanas que daban al sombreado jardín. La protagonista de la habitación era la cama, una cama enorme en la que cabían 3 o 4 personas. Pasa, túmbate, dijo Selena, ¿por qué no te traigo una compota fría para beber por el camino? Katie solo echó un vistazo y entró en su dormitorio para echar un vistazo. Necesitaba ver que nadie utilizaba su nido sin ella, ni se acostaba bajo el dosel en su lujosa colcha de seda dorada con pavos reales bordados. El dormitorio permanecía intacto, casi deshabitado, incluso el aire estaba viciado. Selena conocía su lugar. Katie abrió la ventana y se acercó al espejo. No se miró con altivez, sino interrogante. Se arregló el exuberante cabello. Extendiendo los brazos, se dejó caer en la amplia cama, sabiendo que por mucho que Harry intentara complacerla y marcharse pronto, seguiría hablando con su hermano, y tendría que pasar media hora más o menos. Los hombres se quedaron solos. Harry se aplastó la barbilla con la mano, dudando si iniciar la conversación. Carlos miró a su alrededor, ojalá tuviera agua. Selena apareció del suelo con la prometida compota fría. Gracias, Carlos asintió a Selena, poco acostumbrado a la gratitud, y empezó a sacar las pastillas del monedero que llevaba en el cinturón y a agitarlas en la palma de la mano. Cuando un pequeño y colorido montículo estuvo lleno, se las metió en la boca de un solo movimiento y bebió un trago de compota. En aproximadamente un cuarto de hora, el dolor empezaría a remitir con un lento reflujo, dando libertad a lo que ahora se ocultaba tras él, pensamientos, sentimientos, pero Harry no estaba esperando ahora. ¿Eres feliz aquí?, preguntó, mirando a su alrededor. Su hermano levantó la vista, entrecerrando los ojos, y asintió de un modo que avergonzó al mayor. Pero tú querías venir aquí. Podrías haberte quedado en el hospital, habríamos contratado a un médico. Harry, recuerda que encontraron a una mujer para sustituirme, se apresuró a decir Selena, antes de que la echaran definitivamente. Tenía prisa por dejarlo claro, es una buena mujer, profesora. Solo que viene con su nieta. No te importará, ¿verdad? ¿Vivirán donde estás ahora, en la casa de huéspedes? Completamente separados. Hay mucho espacio. Solo dile que no deje entrar al bebé. Carlos puede dormir y descansar sin que el bebé le moleste. Y que la abuela o la nieta no traigan visitas. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Selena asintió y cerró la puerta en silencio. Entonces, Harry retomó la conversación interrumpida. Tú lo has querido. Aunque podría haber sido un hospital y luego un sanatorio. Allí tendrías las mismas oportunidades de recuperación. Médicos, procedimientos, aparatos para hacer ejercicio, masajes. Y aquí, Carlos le miró con el mismo gesto cansado y ceñudo. Bueno, ¿cómo explicarte? Pobrecito, en sus pensamientos siempre llamaba a Valerka, pobrecito, por alguna razón, que los mejores médicos y las mejores abuelas le hablaron de esa recuperación. Y era mejor sintonizar, mentalmente sintonizar ahora, que usted nunca volvería a caminar, solo a través del dolor. Es necesario tratar, a solas consigo mismo para sentir su cuerpo, que miles de veces le ayudó a salir, y que él mismo condujo a problemas. ¿Por sentimiento animal obedecerá? No. Y si no, entonces aceptarlo finalmente, y reorganizar todos sus pensamientos, palabras, sonrisa, futuro, en una palabra, todo. Y volver a la gente no como un quejica que todo el mundo quiere sacudir de su hombro, sino un hombre que sabe por qué ha vuelto. Has sido muy generoso con tu vida hasta ahora, dijo Harry, y nadie te lo ha impedido. El ejército es el ejército. Papá debería haber insinuado a la gente adecuada. Vuelve con vida, pon una vela a Dios y sigue con tu vida. No. Son amigos, perdón, unos gángsters. Todas estas peleas bajo la apariencia de artes marciales. Se ha ido otra vez. Ahora coges una mochila y te vas a vagar por el mundo. Donde duermas,
Quien te lleve no importa, el descuido de un infante o, perdón, un tonto. Creo que tu ángel de la guarda tiene las alas pegadas a ti. ¿Vuelves de dónde? Corrígeme si me equivoco, Nepal, ¿verdad? Y te vas a trabajar de doble en el cine. Otra vez por la dudosa invitación de alguien más. Es aquí, también. Y luego saltas de un acantilado al agua y hola. Si no te hubieran sacado. Eres un fenómeno, Carlos, el que llama los miércoles y me lavo las manos. Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras. De todas formas, solo venimos un par de veces en verano. ¿Qué? Carlos tenía una mueca antipática en la voz. ¿A dónde voy a ir desde 4 paredes? ¿Prender fuego a la cama? ¿Volar el retrete? ¿Contaminar el dormitorio de la emperatriz Leska? Harry suspiró, se levantó y empezó a buscar en la agenda de su móvil. Tengo tu nuevo número, tú también tienes el mío. Si te quedas sin medicinas o necesitas algo, llámame. Si simplemente te aburres aquí, Carlos no explicó que llevaba mucho tiempo sin poder estar solo, no vio a la majestuosa Katy salir de la puerta, solo oyó su voz, ordenándole que hiciera algo. Y esa voz, si fuera su hermano, le habría dado ganas de suicidarse. Llegaron al atardecer. Leslie apretaba el gato contra su pecho y seguía a su abuela y a Selena con una discreta cola. La mirada de Murcic había perdido su arrogancia habitual y estaba aturdida. Si le daba la gana, probablemente heriría bajo cualquier arbusto, sin pensar en las consecuencias, pero Leslie se aferró a él con ambas manos. Ahora te enseñaré la casa, hay una cocina de verano en el primer piso, y en el segundo vivirás, dijo Selena, ya sin los verdaderos dueños, caminando hacia la casa de ladrillo rojo. Había macetas de petunias en los alféizares, la cabeza de Leslie giró temerosa al mirar a su alrededor lo ordenado y pulcro que estaba todo. El césped verde brillante, pulcramente recortado, parecía una mullida alfombra esmeralda, de la que se alzaban orgullosas rosas de un blanco cremoso a un rojo oscuro, casi negro. La enorme mansión contigua a su casa terminaba en una galería de cristal. Había palmeras entinas, algunas flores desconocidas que parecían mariposas posadas sobre tallos secos y desnudos. Y lo más importante, había una fuente en funcionamiento. Leslie se quedó con la boca abierta y tropezó inmediatamente con el umbral de su cabaña. Selena las condujo directamente al segundo piso. Las escaleras eran estrechas y los peldaños de madera oscura eran altos. Había que tener mucho cuidado y agarrarse a la barandilla o rodarías de cabeza hacia abajo. Arriba había una habitación espaciosa. Leslie soltó al gato, que corrió directamente al primer refugio bajo la cama, y se acercó a la ventana. Daba al jardín, con las copas de los manzanos meciéndose cerca. Leslie pensó que sería como vivir en la torre de un castillo. Y siempre tenía la sensación de abrir la ventana, correr entre las copas de los árboles como si fueran hierba, y luego alzar el vuelo, hacia las nubes, pero Selena les apresuró a continuar la visita. Y este es el jardín de invierno, abrió las puertas de la galería acristalada. Y como si fuera suyo, bajando ligeramente la voz, añadió, si por mí fuera, aquí haría un invernadero. ¿Te imaginas cuántos tomates y pepinos podrías cultivar? No, aquí se relajan un poco. Aunque vengan 3 veces al año, había enredaderas con nombres desconocidos que se extendían hasta el alto techo. Las orquídeas, que en su tierra natal se consideran casi una mala hierba, aquí eran las reinas. En las esquinas se amontonaban palmeras musgosas. En el centro de la fuente se erguía la figura de una muchacha, de cuyas palmas manaba agua, barca doblada. Ven, te enseñaré el jardín, dijo Selena, sintiéndose orgullosa del jardín. Harry compró el terreno, hizo retirar el vertedero y derribó todo el lugar. Pero el terreno seguía en pendiente, así que el jardín tuvo que construirse en terrazas. ¿Me presentas a...? La abuela dudó un momento, recordando el nombre. ¿El maestro, no, Carlos? Ah, sí. Seguro que está dormido. Juntas volvieron a la casa del amo, y Selena abrió una de las puertas. Entonces Leslie notó que Murcic tenía miedo de sentarse solo, y la encontró, corriendo tras ella. Ella volvió a cogerlo. Era una habitación pequeña, escasamente amueblada, parecida a la de un hospital. Definitivamente dormido. Bueno, sigamos,
Te enseñaré cómo calentarla si hace frío. Las mujeres se marcharon y Leslie volvió a abrir la puerta, entró sin hacer ruido y se sentó en una silla junto a la cama. El hombre le interesó enormemente. Estaba tumbado boca arriba, con un brazo musculoso detrás de la cabeza. Llevaba horas así porque había encontrado una postura que le dolía menos. Pero Leslie no lo sabía. Vio, aunque no pudo expresarlo todavía, que había algo infantil en su rostro. Solo que este niño era adulto y estaba cansado, el gato estaba cansado, ¿cuánto tiempo podría permanecer sentado sobre sus manos? Maulló casi en silencio y empezó a zafarse del abrazo de Leslie, insistiendo en que le bajaran al suelo. El hombre abrió los ojos. También estaban cansados e hinchados, como si hubiera tenido un sueño duro y no hubiera descansado nada. El hombre miró a Leslie. «Hola», dijo bruscamente. «Hola», dijo ella, acomodándose el gato entre las manos. ¿De verdad dijo que no podía llevarse a Mist? ¿Qué? Incluso giró la cabeza hacia ella, escuchando. Entrecerró los ojos. ¿Qué Mist? ¿De qué estás hablando? Mi Mist. No ladra mucho. Pero puede saltar por la ventana, esperarme en la tienda, estar de pie sobre sus patas traseras todo el tiempo que quieras. Y hace lo de Heil Hitler. ¿Qué te parece? Me preguntó de nuevo. Bueno, como esta pata, Leslie mostró, la adelanta y la levanta. ¿Y se agacha graciosamente? ¿Por qué dejaste tal perro? Él todavía no entendió. Espere, ¿quién es usted? Se levantó sobre el codo. Le gustó que la mirara con seriedad, pero, ¿cómo podía no saber quién era? Ella hizo un gesto divertido con la boca, como si él se hubiera hecho a un lado, e inmediatamente volvió a su posición original. La abuela y yo vinimos a cuidar de ti, explicó. Y la abuela dijo que quizá no te gustaran los perros. Así que tu man se llevó a Harvey. Pero solo hasta el otoño, luego me lo llevaré de vuelta. Él la miró. Una chica rubicunda y bronceada, con una cara que le recordaba a una flor de primavera. Cada edad tiene su tiempo. Ella era la flor conmovedora que uno nota y admira con el primer calor. Trae a tu bestia, dijo, o mejor dicho, dile a Harvey que la traiga enseguida. O la curará, no la devolverá. Ella se animó. Y con confianza estrechó al gato entre sus brazos, y este es Murzik. La abuela dijo, puedes llevártelo, porque no saldrá de nuestra habitación. Murzik caza ratones. Si veo uno que aún está vivo, me lo llevo. Es patético, chilla. Es bueno que tú también te lo lleves. Se tumba alrededor de tu cabeza como un sombrero y empieza a cantar canciones. Y entonces te duermes enseguida. Extendió la mano y acarició al gato. El gato parecía altivo. ¿Por qué necesitas una casa tan grande?, preguntó Leslie. ¿No te aburres aquí? Aún no lo he visto. ¿Qué te pasa en la voz? Se aclaró la garganta. Acabo de llegar antes que tú. ¿Y tampoco sabes qué hay de interesante por aquí? Está bien, Leslie se calmó, lo veré todo y te lo diré entonces. Eres una niñita, no pudo soportarlo. ¿Dónde vas a ir desde el patio? ¿Quién te va a dejar ir sola? Leslie volvió a torcer la boca divertida, ahora con cara de «oh, esos mayores». ¿Qué haría yo en casa?, explicó ella. Quiero decir, si estuviera en casa, en mi habitación. Pero sí lo sé todo. Harvey y yo solíamos ir al manantial a buscar agua. Y donde se pueden recoger piedras de ágata en la orilla, lo sé. La abuela dice que se llaman ágatas del Volga. Y donde hay una cueva de hielo. Y hay un abedul. Todo el mundo va al bosque a por opiáceos, pero yo puedo traerte fácilmente un abedul. Y nadie más sabe dónde crecen, ajá, y sintió aún más que era un niño, un poco mayor que él. La miraba entrecerrando los ojos, como si la estuviera tomando el pelo, preguntándole si mentía. ¿Y qué era la cueva de hielo? Seguro que ahora te lo estás inventando. ¿Qué te estás inventando? No me estoy imaginando nada. Hace mucho frío allí en verano, mucho frío. Leslie quiso pasarle el brazo por los hombros,
pero el gato se interpuso. Al final consiguió que el gato se tumbara en el suelo y trotó hacia la puerta con la cola en alto. No se puede llegar con nieve, así que no sé cómo es en invierno. Pero en verano hay escarcha en las paredes y el suelo. Ese verano, cuando celebramos el día de la aldea, hacía tanto calor que los habitantes de la dacha enfermaron. Incluso vino una ambulancia a ver a una chica, yo lo vi. Estaba tumbada y le pusieron hielo. Yo dije, vamos a la cueva de hielo. Y mucha gente me siguió. Mi abuela dijo, hay una montaña en la cima, hay mucha piedra, el sol no llega y hace frío. La gente estaba sentada en el suelo, disfrutando, hasta que el autobús vino a por ellos por la noche. Trato hecho, dijo, si ves algo interesante, me lo cuentas. Pero ten cuidado. Y no cerca del agua. ¿Nunca has ido a dar un paseo? Nunca, preguntó casi con lástima, ¿qué pasaría si le contara a esta chica lo de Nepal, de donde había vuelto, y una semana después se tirara a ese maldito lago? Y sobre el lejano oriente. Y sobre Skellin. Y sobre el hecho de que nunca iría a ningún otro lugar. Ella, suavemente, con las dos manos, le cogió la mano entre sus pequeñas palmas y negó con la cabeza. ¿Conoces algún cuento de hadas? ¿Leslie? ¿Leslie? Una voz entró en la habitación y una mujer, no, una anciana con gafas y pelo alto, no puedes entrar aquí. Vete a tu habitación. Hola, Carlos. ¿Leslie? Bueno, está aburrido, abuela. Leslie lo dijo con voz larga, como transmitiendo aburrimiento. El no, Carlos, ya te lo he explicado. Lo siento, por Dios, no te molestará más. ¿Por qué no? Objetó y trató de incorporarse, y estuvimos de acuerdo en lo del perro. Necesitamos un perro. Escucha eso, abuela. La alegre voz de Leslie llegó desde el otro lado de la puerta, la habían acostado temprano, como de costumbre, pero esta vez Leslie no podía dormir. Su cama estaba separada del resto de la habitación por un gran armario, así que tenía su propio rincón. Pero no había ninguna ventana alta por la que saltar. Y cuando traigan a Mist, tendré que explicárselo, o se romperá todas las piernas. La valla es como un palacio con puertas de hierro forjado. Y sus pesadas barras de hierro llegan hasta el suelo, no se puede pasar por debajo de ellas. Y la valla está rematada con afilados pinchos. Pero detrás de su casa, donde hay un gran cubo de basura, hay una lámina de plástico verde en lugar de uno de los travesaños, y se puede apartar fácilmente. Y alguien debe de haberlo aprovechado, porque hay un camino que sale de la aspillera y se adentra en el bosque. Leslie se levantó y miró el sol, que casi se había puesto. Tienes que dormir toda la noche en un lugar nuevo, y entonces se convierte en el tuyo, nativo. ¿Sabes detrás de qué árbol se pone el sol, y por la mañana el cielo empieza a clarear sobre qué árbol? Y al amanecer todo el mundo aquí te saluda, los pájaros y los saltamontes te cantan como a un buen amigo. Entonces Leslie pensó en el hombre que había conocido hoy. La abuela dijo que era bastante indefenso y que incluso deberían servirle una taza de té. Pero Leslie no pudo evitar pensar que aquí nadie se atrevería a hacerle daño, porque estaba ese hombre. Natalie había estado en el mar durante el último día. Por la tarde, un autobús debía recoger a los turistas alojados en el hotel On Parkova y llevarlos a casa. Iba a ser un viaje largo, con traslado nocturno. Así que por la tarde Natalie quería descansar bien, pasear por los lugares favoritos de la zona, despedirse. Pero no pudo ser, se dio cuenta por la mañana temprano. El calor que se acercaba había blanqueado el cielo, y el aire estaba quieto. Aunque la habitación del hotel daba al bosque, solo a esa hora podía abrir la puerta del balcón y disfrutar de los olores húmedos del bosque y del canto de los pájaros. Cuando salió el sol y el aire empezó a calentarse tan deprisa como si hubieran enchufado una plancha, Natalie cerró la puerta del balcón, encendió el aire acondicionado, se sirvió un vaso de zumo de manzana frío y se estiró en el sofá. Por primera vez en su vida, se iba de vacaciones sola. Pero en sentido estricto no podían llamarse vacaciones. Había venido al mar para estar a solas consigo misma, para calmarse y pensar cómo seguir viviendo. Para hacer algún plan. Fue un viaje barato, justo para ella, porque se quedó casi sin nada. Pero eso no era nada,
lo importante era que no le dieran a Mickey, no era tan ingenua como para intentar robarle a su hijo y quedárselo. Natalie estaba tan cansada que se quedó dormida en el autobús y no quería bajarse en las paradas, y cuando la anciana ayudante Maddie la despertó, ella se limitó a sacudir la cabeza y volver a dormirse. Se despertó la mañana del segundo día de viaje. Estaba nublado, y en lugar de los campos de ayer, el autobús estaba rodeado de montañas. El verde esmeralda del comienzo del verano, que aún no se había consumido, brillaba suavemente contra el cielo previo a la tormenta. Era como si la tierra iluminara el cielo y no al revés. Natalie vio por primera vez a su compañero de viaje. Un hombre de mediana edad, no ella ahora, sino el dormido. En las 24 horas que había estado fuera, haciendo un crucigrama, hojeando una revista, comiendo unas galletas de una bolsa. Era como si viera a través de un velo. Y toda su vida durante los últimos años había sido a través del mismo velo, si se le podía encontrar sentido. Última parada, Maddie anunció, desayuno, aséate. Llegaremos pronto, tened paciencia. El hombre se despertó, sacudió la cabeza como un perro que se sacude el agua, sacó sus cigarrillos. Natalie bajó los escalones del autobús con cuidado, temblaba ligeramente. Se tiró al suelo, puso las manos detrás de la cabeza y estiró todo el cuerpo. No llevaba pantalones, como casi todas las mujeres, sino un vestido largo con pasamontañas. Así se notaba menos su delgadez, ya se sentía al sur. El aire olía diferente. Pero el olor a mar no podía ser transportado por el viento. Lejos, cerca de un pequeño café había dos leones sobre pedestales, que recordaban a los que custodiaban el palacio. Los pinos crecían inusualmente esponjosos, y la valla de metal negro que rodeaba el café estaba trenzada de rosas. Las flores eran enormes, de algún modo, serenas. Aristócratas que solo conocían el suave clima del sur, a los que no molestaban las heladas. En su tierra natal, las rosas eran más pequeñas. Y no siempre sobrevivían al invierno. Los cafés vendían pasteles, cachapuri y achma al triple de precio, como siempre hacían en la carretera. Muchos turistas compraban vino tinto en vasos de plástico. Aunque Maddie regañó y exigió llegar sobrios, y allí como quisieran. Cuando volvieron al autobús, Maddie sacudió la cabeza. Será mejor que pasemos por la serpentina antes de que llueva, y empezó a recordarnos que no nos olvidáramos de abrocharnos el cinturón y de guardar las bolsas de papel en los bolsillos de los asientos. Ahora el autobús iba por una carretera de montaña, realmente serpenteante, pero las montañas no eran terribles, bajas, pero en forma de isla, densamente cubiertas de bosque, parecían trufas verdes de caramelo. Y detrás de ellas ya se veía el mar, que ese día también parecía azul pálido y brillaba como una piedra aguamarina contra el cielo plomizo. Siguiendo a su anfitrión, un joven llamado John, Natalie cogió furtivamente unas cuantas bayas y se las llevó a la boca. También ella, dulzura pura del sur, sin una pizca de acidez. Natalie se colocó bajo el mismo techo. Una pequeña habitación con un balcón casi con vistas al bosque. ¿Puedes tocar los árboles? No hay vista, no hay panorama, pero nadie podía verla. En los días soleados se podía tomar el sol desnuda. Natalie ni siquiera se molestó en deshacer su maleta. Su bañador estaba en la bolsa de la tienda Fiberochka de arriba. Se puso el bañador, luego se puso apresuradamente la sudadera con capucha y cerró la habitación con llave unos minutos después de que la criada le hubiera abierto. Se había convencido a sí misma de que esta semana no pensaría en nada. ¿Qué era una semana? Pasear por este parque, donde las quetalpes ya están en flor, y las flores blancas que parecen pequeñas orquídeas bajan en una nevada celestial. Donde las puertas talladas se ocultan bajo una alfombra de rosas escarlata. Pasó el parque de espaldas, y se encontró de repente junto al río. El estrecho río, de un inconcebible color turquesa, revivió instantáneamente en su memoria el Cáucaso con sus aguas minerales. Había un estrecho puente sobre el río, que se balanceaba con un chirrido chirriante a cada paso. Natalie caminó con cuidado, agarrándose a la barandilla. Casi todo el pueblo estaba al otro lado. Una madre y un niño pequeño caminaban hacia ella. Él aún no podía alcanzar la barandilla y chillaba de miedo cada vez que el puente se balanceaba. La madre le guiaba agarrándole firmemente por el cuello. El dolor tuvo que esperar, y Natalie permaneció de pie unos segundos, repitiéndose únicamente que no era la primera vez
que no era la primera vez. Pero, ¿cuántas veces más habría? ¿Vienes?, preguntó alguien por detrás. Estaba bloqueando el paso. Natalie cruzó el puente. Al otro lado del puente estaban los puestos del mercado, una tela de araña extendida para que ningún veraneante pudiera pasar. Olía a pescado ahumado, carne asada, hierbas, café y brisa marina. Enganchados a los puestos, sombreros ingrávidos de grandes alas se mecían al viento, bufandas de vivos colores estaban listas para estallar en el cielo. Y como de una cornucopia de todo lo que está relacionado con el mar y puede atraer a la gente que viene a su encuentro. Círculos y colchonetas Hinchebels, aletas y máscaras, tazas con delfines pintados, cajas de conchas de todos los tamaños y formas, y otras con estrellas de mar de color gris pálido o pintadas. También hacían tatuajes temporales, te invitaban a cabros, se ofrecían a hacerte fotos con exóticos y, sin esperar tu consentimiento, se apresuraban a colgarte una enorme serpiente del cuello o a ponerte un loro en el hombro. Esta fiesta de la vida era abrumadora. Y no en vano se percibía en los comerciantes la vivacidad burocrática de los animadores de masas. Mira, dijo alguien, aquí hace un frío que pela, y la chica se va a bañar. Natalie se dio cuenta más tarde de que cualquier tiempo que no abrasara la tierra les parecía frío a los lugareños. Y más aún cuando estaba nublado y llovía. Bajó tranquilamente del terraplén hasta la playa, sobre los gruesos guijarros grises. No había mucha gente. Natalie se quitó despacio la sudadera, como si por fin se hubiera caído de su esbelta figura. Con la misma lentitud, se recogió el pelo rubio en un moño, lo sujetó con una goma elástica. Y se metió en el mar directamente sin ese simbólico «oh, hace frío», sin demora. Para acostumbrarse al agua, entró y nadó con los movimientos medidos de una nadadora que no se cansa fácilmente. Pronto llegó a una de las boyas rojas, y sabía que no le permitirían nadar más allá, los socorristas la llamarían y le dirían que diera la vuelta. Se tumbó boca arriba. El mar la arrastraba y la lluvia le tocaba la cara con sus suaves zarpas. Estaba tumbada entre el mar y la lluvia, su cuerpo los separaba. ¿Una niña? Una chica con un bañador azul, ella esperó después de todo. Natalie levantó la cabeza como si acabara de despertarse. Le estaban gritando desde la torre del socorrista. Se volvió con un suspiro. Ay ay ay, chica, el tipo de la torre intentó ligar con ella cuando llegó a la orilla, y pensamos que te habías ahogado, pero Natalie siguió caminando con la cabeza gacha, sin reaccionar. Y la voz enmudeció, nada más salir de la playa fue a comprar una nueva tarjeta SIM para su teléfono, para poder hablar más barato. Su amiga Anna le había pedido que le avisara de vez en cuando. Natalie siguió el terraplén a lo largo del río, esperando que la llevara al centro del pueblo. El río cerca del mar era de un intenso color azul, pero más lejos se volvía poco profundo y se convertía en un arroyo claro y ancho con orillas cubiertas de juncos. Las ranas croaban desvergonzadas y chirriantes, y no había más sonidos que sus croares, y los gallos cantaban como en el campo. Natalie llegó al siguiente puente de hierro y cometió un error, no lo cruzó, sino que giró a la derecha. Aquí, pensó, la carretera era más ancha y las casas más altas. Pero la carretera conducía a las afueras, donde no había aceras, sino solo la autopista, y los coches corrían unos detrás de otros. No había dónde girar. A un lado había casas con huertos, al otro montañas y bosques, pero ella siguió adelante, con la esperanza de llegar de algún modo al lugar correcto. El pueblo era pequeño. Admiró los jardines delanteros, lirios y rosas, paseó por senderos estrechos junto a jardines ajenos, cruzó algunos puentes. Finalmente, llegó a los rascacielos. Y entonces empezó a llover. Un muro, una cascada, una lluvia torrencial. Natalie tragó saliva. La lluvia golpeaba el suelo con tanta fuerza que sus pies se embarraban y las gotas de lluvia levantaban polvo. Su vestido estaba empapado y se le pegaba al cuerpo, su larga melena rubia le caía ahora por la cara. Hacía frío y estaba cansada. Finalmente encontró la estación de autobuses, y en ella un estante de operadores. Compró una tarjeta SIM y envió un nuevo número de teléfono a su amiga Anna, la única que se preocuparía por ella. Fue a un pequeño mercado, compró queso local con hierbas, algunos panes planos, cerezas, y con todo este botín se dirigió al hotel. Caminó por la calle toda mojada,
el agua le chorreaba y se sentía bien. Pero cuando llegó a la habitación, se puso una bata seca y calentita. Ahora ya no tenía miedo de la lluvia. Abrió la puerta del pequeño balcón, protegido de la lluvia por el tejado. Había vasos en el armario. Pronto Natalie estaba sentada en la mecedora, bebiendo té, escuchando la lluvia y mirando el pueblo, las montañas cuyos picos se ocultaban en la niebla. Ella pensaba, al principio quería pensar en lo que debía hacer a continuación, en cómo hacer que Mickey volviera con ella, pero entonces sus pensamientos empezaron a llevarla de vuelta al pasado. ¿Querías gente extraordinaria?, se preguntó. Las conseguiste, y pensó que Dios había sido bueno con ella. Recordó el milagro de su inscripción en la escuela de periodismo. El abuelo estaba a favor. Le había leído en voz alta cuando era pequeña. Admiraba su escritura en la escuela, creía en su talento. Y todos los demás la desalentaban. Incluidas las chicas de la oficina de admisiones. Bueno, ¿a dónde vas?, le decían confidencialmente, hay 30 personas por plaza. Los suyos, gente de ciudad. Y tú eres una chica de campo. Allí, enfrente de la Facultad de Pedagogía, entrarás. Y aquí solo perderás el tiempo, y entonces no fue Natalie quien lo dijo, fue mi abuelo. Que una vez no tuvo miedo de venir del pueblo a la academia. Y entró. Y se graduó con un diploma rojo. Es nuestro derecho intentarlo, dijo, y caminó con confianza por el enorme vestíbulo de la universidad, que parecía una estación de tren. Aquí había que registrarse, obtener un número y esperar a que apareciera en el tablón electrónico. Y había tanta gente como en la estación, y todo el mundo seguía siendo, no es su propia, los solicitantes, el volumen de negocios. Solo la esperanza de convertirse en estudiantes, su propia, y en la entrada del edificio de la universidad estaba el inolvidable Zurich de bronce, el símbolo del alumnado. Se decía que para la buena suerte necesitaba un golpecito en el hombro. Natalie no se atrevió, solo lo tocó tímidamente, y pasó el concurso, pasó. Se encontró en la lista corta de 10 personas aceptadas para las plazas presupuestarias. Escribió su obra creativa sobre la historia de su familia, que compartió con el siglo XX todas sus tragedias. Escribió como si hablara consigo misma, pensando, sinceramente, como si no supusiera que alguien iba a leerlo todo. Cuando vio su nombre en la lista de admitidos, Natalie dio un grito ahogado y se tapó la boca con la palma de la mano. Solo entonces se dio cuenta de que había llegado el momento. La vida había cambiado radicalmente. Tenía que irse de casa e instalarse en una residencia universitaria. Los chicos, condenados al dormitorio, intentaron crear un lugar acogedor aquí, en las paredes del estado. Alfombras en las paredes, una puerta cubierta de tepes y un timbre, todo como en una casa. Pero en la habitación, la cocinita estaba separada por un armario, con una estufa eléctrica ilegal. Natalie empezó a trabajar temprano, escribiendo reportajes para el periódico de la ciudad. Allí era bienvenida. Y si a algunos principiantes les llamaban condescendientemente piernas, dictáfonos vivos, lo que significaba que solo podían tomar el material, y un periodista experimentado escribiría por ellos, el material de Natalie se imprimía con su firma. Y luego la enviaron a entrevistar a un cantante visitante en una habitación de hotel. Para su vergüenza, no sabía casi nada de ese artista. El abuelo odiaba la música pop, solo reconocía a los clásicos. Él mismo en su juventud tenía una voz hermosa, casi de ópera, pero para el periódico era una suerte entrevistar a una estrella. Uno de los guardias del hotel era hermano de su chofer editorial. Y él llevaría a uno de los periodistas a la codiciada habitación por la noche. Cuando el artista estuviera en casa, Natalie se sorprendió a sí misma llamando todavía a la estrella del escenario, Berry el artista, impersonalmente, pero con un tinte de amargura. Y no había venido solo, sino con su padre. Y cuando llamó a la puerta, solo estaba su padre en la habitación. Abrió la puerta en camiseta y chándal, y cuando supo quién había venido y por qué, se puso la chaqueta a toda prisa. Todavía tiene un concierto, dijo, pero ya ha terminado. No tardará en llegar. Pasa, según se supo más tarde, Berry huía de las fans que habían irrumpido en el escenario, queriendo un trozo de su capa de seda negra como recuerdo. Al final,
la capa fue simplemente arrancada para el recuerdo. El artista regresó 2 horas más tarde, y para entonces su padre había convencido a Leslie de que probara un coñac inconcebible, que sacó de una caja, dorada de las medallas pintadas. Coñac malo, debemos deshacernos de él. El artista regresó y también parecía borracho, pero de cansancio. Miró a Natalie y dijo, Dios mío, qué hermosa eres. Natalie solo había leído que ocurría así y no se lo creía. Que pudiera ocurrir a primera vista. Desde el primer momento. Sin dudas. Sin titubeos. Te necesito a ti y a nadie más. Resulta que los hombres tienen ese derecho a decidir. Era guapo. Parecía un gitano o el mismísimo Valen. Al menos, así es como uno se imagina a Valen. Pelo grueso, ondas azul-negro sobre su frente. Y ojos tan negros que las pupilas eran casi invisibles. Leslie es alto hasta los hombros. Atrae miradas allá donde va. ¿Cuándo vas a escribir sobre mí?, le preguntó en la puerta. En voz baja, como si ya hubiera nacido un secreto entre ellos, a ella se le encendieron las mejillas y trató de no mirarle a los ojos. Mañana, supongo, y por la mañana llegó a la redacción, causando sensación allí. Se sentó en el departamento de cultura, en una silla raída, con la pierna sobre la pierna, sacudiendo su melena ondulada, leyendo con atención las páginas de Natalie. Las chicas se agolpaban en la puerta, mientras el editor y la secretaria ejecutiva observaban desde el pasillo, detrás de ellas. Maravillosamente, dijo expresivamente el artista, devolviendo las hojas a Natalie, estoy satisfecho. Sus gestos eran regios. A Natalie le recordó el ballet El lago de los cisnes y al príncipe. El artista continuó su visita, hablando de sus conciertos, de los países que había visitado y recordando cosas divertidas. Las preguntas le llegaban de todas partes. Y ante las respuestas destellaban sonrisas de las chicas, dispuestas a aceptar con deleite todo lo que el artista dijera. Y entonces le preguntó a Natalie, como si no hubiera nadie más que ellas en la oficina, ¿te llevo a casa? Las chicas jadearon. Natalie llamó la atención del editor y el jefe asintió. Solo que no fueron a casa de Natalie. El artista le preguntó, ya metiéndola en el coche, ¿dónde hay un buen restaurante? Los restaurantes eran algo con lo que Natalie no tenía ninguna relación, y el chofer, que ya había llevado muchas veces a las estrellas por la ciudad, empezó a darle consejos. Desde entonces, Natalie había divertido al artista con su timidez combinada con un sentido de la dignidad. Casi le daba miedo el menú, que les servía un camarero con guantes blancos, y el artista tenía que pedir. Pero luego, cuando la mesa estaba puesta y las velas encendidas, no se dejó llevar por los suntuosos platos que nunca había probado, sino que escuchó. Ella le admiraba, al mismo tiempo, él notaba que ella se interesaba más por la época de su vida en la que aún no había tenido fama. Un chico de un pueblo del sur, golpeando una pelota contra la pared y entonando canciones de pioneros. Un estudiante, volviendo a su dormitorio en un tranvía helado. Y ella le preguntó, como su madre le había preguntado una vez, quizá no mereció la pena, como es tu vida ahora, recorrer un camino tan duro. Ciudades extranjeras, una vida de hambre, oscuridad. Y tratar de caerle bien a todo el mundo podría ayudarte con tu carrera. 2 días después, cuando terminó su gira, el artista se llevó a Natalie con él. Hacía poco que se había separado de su mujer, y eso era realmente todo, no una bravuconada. Ahora vivía solo, a excepción de 3 criados, en una mansión campestre que a Natalie le parecía un auténtico reino. Por primera vez, casi siempre estaban fuera. Y Natalie siempre se sentía desesperadamente apenada por el artista, le parecía que todo el mundo quería arrebatárselo, igual que le habían arrebatado trozos de su bata de seda en el escenario. Y en él tanta amabilidad, pensaba ella, que siempre es amable, sonríe a todo el mundo, abraza, permite que le fotografíen juntos, no se olvida de decir piropos a los fans. ¿Y cuántas veces había visto cómo sus mejillas se ponían rojo carmesí y las propias chicas tan felices que Natalie quería decir, ¿sabes que ayer le dolía tanto la cabeza que no pudo encontrar un sitio donde sentarse durante medio día? Probamos todas las medicinas, nada funcionó hasta que se durmió. ¿Sabes que antes de un concierto se pone nervioso, que puede alterarse hasta las lágrimas si el café de su taza está tibio en vez de caliente? Y que a veces vuelve en mitad de la noche y no puedo preguntar por qué. ¿De dónde?
No le importa nada, y mucho menos yo. No se siente culpable de que le haya esperado, simplemente se queda dormido. Las chicas de la redacción encontraron a Natalie en las redes sociales. Y empezaron a preguntar por la artista, cómo vive y a qué países viaja, y no lo hicieron. Natalie esperaba un hijo, y a finales de ese año, por las Navidades católicas, la artista voló sola a Europa. Natalie se quedó en su mansión como una completa reclusa. Y cuando nació Mickey, ya no tenía ninguna criatura querida y todo lo demás pasó a un segundo plano. Se podría decir que fue entonces cuando Natalie nunca fue vista. Nunca salía de su enorme casa, donde ella y su hijo solo habían vivido en un par de habitaciones. Ni siquiera los criados sabían cómo comportarse con ella. Callada, pensativa, tímida, nunca se sintió anfitriona. Ella y Mickey tenían mucho espacio para pasear por el jardín, que estaba aislado del resto del mundo por una alta valla. Había un pequeño tobogán para niños, y Natalie se deslizaba por él, sujetando contra su pecho el sobre de piel con Mickey, que ya estaba aprendiendo a reír. El artista aparecía en la casa de campo cada vez con menos frecuencia, pero venía tan atento, tan brillante, tan capaz de encandilar a cualquiera. Traía regalos para Natalie y su hijo, preguntando si necesitaban algo más. ¿Qué querían? Y cada vez más a menudo en sus conversaciones aparecía el nombre de su mujer, de la que aún no estaba oficialmente divorciado. Cuando Nelka y yo. Nelka es una mujer así, no le metas el dedo en la boca. Entonces Nelka quiso, y yo dije. No tuvieron hijos. En verano, de repente volvió a ser atento y cariñoso. Y una vez los llevó a ellos y a Mickey al zoo, y tan bien retratados los monos justo delante de su jaula saltaron y chillaron, sin amilanarse ante el público. Alguien incluso lo filmó con el teléfono, que el bebé se rió y empezó a aplaudir con sus manitas. Esto ocurrió 2 días después. Mickey dormía y Natalie disfrutaba jugueteando en el jardín. Aquí tenía su propio gran parterre. El artista se rió, lo único que le pedía a su amada eran flores. Pero no ramos, sino semillas, plantones, arbolitos. Y ahora todo lo que se había plantado en primavera florecía y desprendía fragancia. Natalie, con ásperos guantes de jardinería, trabajaba con una rosa de mimbre a la que había que guiar por el camino correcto para que envolviera bellamente el arco de metal tallado. Le pareció que la verja estaba muy lejos del jardín y que un coche se había detenido. Incluso llamó a uno de los guardias, un nani monolítico de 2 metros de altura que apareció en el jardín y se paseó entre Natalie y la casa. ¿Había llegado alguien? Berry, el guardia negó con la cabeza en silencio y Natalie volvió a sus rosas. Trabajó sin levantar la cabeza hasta que oyó a lo lejos, pero aquel sonido era inconfundiblemente el llanto de Mickey. ¿Qué? Soltó. ¿Cómo? No podía ser. Mickey estaba dormido en su habitación, en su cuna, y había 2 criadas en casa. Llamarían si pasaba algo. Pasó más de una vez. Pero Mickey estaba llorando en algún lugar de la puerta. Natalie se quitó los guantes de gran tamaño y echó a correr. Y casi inmediatamente fue interceptada por un guardia. Silencio, silencio. Pero ahí, gritó Natalie. Se llevan a Berry, dijo el guardia en un tono como si fuera a convencerla de que estaba haciendo lo correcto. El jefe dijo que iba a tener un bebé. La única preocupación de Natalie ahora era liberarse, zafarse de las manos que la sujetaban, huir antes de que fuera demasiado tarde, antes de que pudiera alcanzarla. Pero Nani la sujetaba con la misma facilidad que si fuera una niña pequeña. Solo la soltó cuando oyó el ruido del motor. Natalie cayó al suelo y sollozó. No recordaba los días que siguieron al secuestro de Mickey. Cuando llamaba al artista 5, 10, 30 veces, el teléfono emitía un breve pitido. Y entonces una de las criadas, Catherine, entraba en su habitación. Sí, se llamaba simplemente Katia, aunque tenía casi el doble de edad que su joven ama. Catherine se sentó en la cama, abrazó a la asustada Natalie y permaneció en silencio unos minutos. Luego la llamó para que su mujer viera al niño. Probablemente no se fijó en ella. Nelly no tiene hijos propios. Así que se quedó con el suyo. Ahora vivirán juntos. Natalie levantó su cara roja e hinchada. Pero no puedes hacer eso. Había llorado tanto que tenía hipo. El rostro de Catherine era apenado y duro. Claro que se puede. ¿Cuántos casos como este?
Y ahora no puedes hacer nada. No te dejarán entrar en su piso de la ciudad. No puedes probar nada ante el tribunal. Solo dile que tiene todas las condiciones para criar a su hijo, y tú. Quizá en algún periódico. Catherine sacudió la cabeza. Con gran placer en usted ahora, y los periódicos se aferran a usted, y la televisión. La gente está tan hambrienta de esas cosas como, con perdón, las moscas de estiércol. Pero ni siquiera allí demostrarás nada, solo te tirarán al barro. Dirán que sabías que estaba casado. Entonces, ¿por qué rompiste la familia de otro? Y resultará que es un noble honesto, que no renunció a su hijo, que decidió criarlo. El rostro de Ekaterina permaneció igual de rígido, y ni una sola vez llamó al artista por su nombre, diciendo solo él. Parecía conocer su valor. Y no cualquier valor, sino uno humano. Y él era exactamente el tipo de estiércol al que acudían las moscas. Lo único que Natalie podía hacer era ir a la casa donde vivía el artista con su mujer y su hijo y pasar allí los días. Esperaba que algún día sacaran a Mickey fuera. Se sentaba en el banco, mirando las ventanas. Se levantaba de un salto cuando se abría la puerta principal. Se marchaba cuando caía la noche y nadie salía con el bebé. Una amiga del instituto la acogió en ese momento. Por la mañana temprano, Natalie volvía a su puesto. Al cuarto día, un hombre sin rostro como los guardias de su casa de campo salió de ella, alto, con un traje austero. Dijo, volviéndose hacia Natalie, que se había levantado sobresaltada y agarraba su bolso con el juguete favorito de Mickey, no tienes que quedarte aquí sentada. Ya se van. ¿A dónde? Natalie gimió, era demasiado poner tanto en una persona. Se han ido a la costa. Pero cuando vuelvan, sabes que no puedes quedarte aquí. Y si empiezas a amenazar, a chantajear, nos ocuparemos de ti rápidamente. Eso es lo que deberías temer. Ese día su amiga Anna se sentó al lado de Natalie durante mucho tiempo. Entiéndelo, a estos gilipollas no les importa que hayas dado a luz, que seas madre. Hay muchos vientres de alquiler. Y no piden nada. Te dan el dinero y te vas. De todos modos es una vida larga. Crecerá, ya verás. No llores, es imposible. Llamaré a una ambulancia, que te inyecten algo. Si tu abuelo está muerto, no tienes a nadie a quien acudir. Tus padres se mudaron al norte hace 1000 años. ¿Cuánto tiempo hace que no te escriben? ¿Recibiste tu última carta en tercer curso? Si quieres vivir aquí conmigo un tiempo, te buscaremos un apartamento. Debería darte al menos algo de dinero, ese Anurik. Es difícil conseguir trabajo ahora. Mientras encuentras uno, consigue trabajo. Natalie sacudió la cabeza contra la almohada. Unas semanas más tarde, Anna le trajo un viaje de una semana al mar. Cambia de situación. Piensa en lo que vas a hacer después. O tal vez, quién sabe, se estaba guardando ese último argumento para cuando se encontraran allí. Te dijeron que fueron al resort, pero, por supuesto, Natalie no se reunió con ellos allí. Obviamente, estaban en algún lugar de Niza. Ahora era el momento de volver. Ella sabía lo que haría. Volvería a su casa y a la de su abuelo, al lugar donde creció. No le quedaba nadie más que su amiga Anka y sus propias paredes. Dejaría que la herida sanara un poco y entonces decidiría qué hacer. Era impensable dejar a su hijo en manos de extraños, y ahora consideraba a Artista una completa desconocida. En los últimos días había acudido al terraplén por la mañana, se había sentado en un banco en un rincón sombrío del mismo, y pensaba. En aquel mundo lujoso y falso no encajaba, ahora necesitaba encontrar la tierra bajo sus pies. Volvería al pueblo, abriría la vieja casa, respiraría su aire, tal vez atrajo la atención de alguien, una mujer joven con gafas oscuras, sentada, quieta y severa. Destacaba sobre el fondo de los que paseaban ociosos y relajados, estaba anocheciendo. Los pescadores se reunían en el rompeolas. Y los yates con mástiles altos regresaban a la laguna para pasar la noche. Y las cañas de pescar de los pescadores también eran largas. Y en ellas ardían luces verdes. Y el mar siempre daba miedo por la noche. En el rompeolas hervían las tormentas, las olas chocaban contra las rocas.
y el negro e inabarcable desierto del mar se extendía hasta el horizonte. Entonces salía la luna y extendía un camino plateado sobre las olas, pero sin miedo a este mar negro, de piedra en piedra, saltando casi a las olas, casi a las cañas de pescar, se apresuraban los gatos del lugar. Por alguna razón, todos ellos sin cola. Estaban sentados en las rocas, arrastrando impacientemente las patas, apagando el instinto de cazadores cuando los peces brillaban en el aire, las luciérnagas del sur pasaban volando, sus linternas ardiendo con chispas amarillas y verdes. Natalie se puso en pie. Era hora de volver al hotel. El paseo marítimo al caer la tarde era un cuento de hadas de 1000 luces. Y música, música, música propia de cada café. Acróbatas ambulantes y magos tragando fuego. El último calor de las piedras de la tarde refrescándose. Columpios envueltos en rosas que invitan a fotografiarse en ellos. Columpios volando hacia el cielo ya estrellado. Chicas haciendo señas en el café. Vino tinto y blanco, jóvenes y mayores. Infelices loros de fotógrafos callejeros enormes, multicolores, durante todo el insoportable día de calor encadenados por una corta cadena a su percha metálica ahora despliegan sus alas, estirándose. Máquinas donde se puede ganar dinero, cuanta gente se agolpaba cerca de ellas. Luces, brillantes azul año nuevo, escarlata tulipán, oro fantasmal, esta diversión podía tragarse a Natalie, la llamaban los que estaban a la entrada de los cafés abiertos a la música, las luces, las copas. Liberó la mano y se fue, por otro puente, el puente colgante da miedo en la oscuridad, un puente ancho, de piedra. Y olía dulcemente a quetalpes, parecidas a las orquídeas, y todo el asfalto estaba sembrado de luces vivas y móviles de juguetes luminosos, y entonces la noche del sur se hizo presente, y estaba completamente oscuro en las profundidades del parque, solo las luces de las luciérnagas, y rosas, rosas enroscándose a lo largo de las vallas, o estirándose orgullosas hacia arriba sobre duros tallos, su olor era más embriagador que el vino. Parecía que cada color de rosa olía de forma diferente, y el más picante, cuando su corazón empezó a dolerle, era el olor de las rosas rojo oscuro, casi negras, pero incluso cansada, no podía dormir, y Mickey estaba siempre delante de sus ojos. La última noche, cuando tuvo que esperar al autobús, llevó su bolsa de viaje a la playa. La habitación del hotel había sido cedida y no había nada que la retuviera aquí. Solo para despedirse, a esa hora todo era lila y las piedras de la orilla, que normalmente parecían grises, y el cielo del atardecer con un avión de flechas blancas que se derretían, y el mar con sus salpicaduras. Y Natalie nadó durante mucho tiempo en este mar lila, hasta que se cansó, y no dejó de sentir que no estaba aquí, sino en algún planeta desconocido, donde todo puede todavía hacerse realidad, y entonces se hizo de noche, y el autobús paró en un café de carretera casi a medianoche para cenar tarde. El café ya estaba cerrado, llovía a cántaros, y todos se reunieron bajo su toldo. Comieron lo que llevaban encima. Y algunas mujeres le dieron a Natalie un poco de coñac abjasio, y con ellas, compañeras desconocidas a las que nunca había conocido y a las que nunca volvería a ver, pudo por fin llorar, su chaqueta se desprendió de sus hombros y cayó al suelo. Alguien la recogió y se la volvió a poner. Aún estaba caliente. Y era la única semblanza de unos brazos amigos a su alrededor, es bueno despertarse al amanecer. El mundo entero está tan claro, como lavado con agua cristalina. No te cansas de respirar el aire fresco. Es como beber. Leslie consiguió bajar las escaleras tan silenciosamente que los peldaños no crujieron, no llamó a su abuela, no la traicionó, aunque la abuela ya está acostumbrada, cuando se despierta no está Leslie. Pero este lugar es nuevo, así que no puede marcharse por mucho tiempo. Abajo, en la cocina, Leslie fue a la nevera. Había un montón de cosas, pero un aro de salchicha ahumada olía tan bien. Leslie rompió un trozo. Y la puerta se abrió de un tirón. Leslie no se equivocó, pero apartó el panel de plástico de la verja, y eso fue todo. Aquella extraña y gran casa fortaleza quedó atrás. Leslie siguió caminando, mirando a su alrededor como si hubiera entrado en una casa nueva, y el dueño de ella fuera el espíritu del bosque. Sus ojos eran agudos, estaba acostumbrada a detectar. Y los suaves y esponjosos gorros verdes, que parpadeaban en las profundidades de los arbustos, como si los gorros de Pulgarcita fueran nueces.
Y los hormigueros acurrucados contra el tronco de un pino. Antes de Pascua, ella y Harvey solían llevar huevos teñidos a los hormigueros y escarbar un poco en ellos. Las hormigas se abalanzaban sobre ellos como un grupo de desembarco enemigo e intentaban conquistar el mundo entero. Cuando los niños sacaban luego los huevos, se convertían en mármol, el ácido de las hormigas dejaba extraños dibujos en la pintura. Y qué bonitas eran las flores de los prados. Eran más altas que tu cabeza. ¿Por qué soñar con una selva tropical? Aquí son su propia selva, perfumadas con miel, nadie sabe dónde acaban. A la derecha se veía una escalera de hierro oxidado que subía por una colina. Y había un cartel, propiedad privada. Prohibido el paso. Y en la cima había una valla oxidada. No pude evitar subir con cuidado y en silencio. Leslie se asomó por el hueco. Parecía lo que había sido un camping. Cabañas de madera sin brillo, hierba hasta la cintura. Podría haber saltado la valla y explorar las cabañas, pero ahora no. Leslie tenía prisa por descubrir qué había al final del sendero. Y llegar pronto a casa para que no la pillaran. Unos minutos después vio al otro lado del sendero, también entre los arbustos, una torre de hierro hundida. ¿Una torre de agua? Había una ventana y una puerta oxidada. Leslie no pudo resistirse, se metió y siseó, cayendo en una pequeña zanja, con los pies escaldados por las ortigas. Podría haber serpientes aquí, por cierto. Y ella no estaba familiarizada con ellas. Allí, en casa, las conocía perfectamente, en qué piedra le gusta arrastrarse para calentarse a la víbora, y dónde puede encontrarse con un erizo. Pero le ganó la curiosidad, así que llegó a la torre y miró dentro. No era malo que estuviera oscuro por dentro, sino que estuviera vacío. Solo unas hierbas ralas asomaban por el suelo. Leslie saltó al suelo, se sacudió las palmas de las manos y volvió a salir al sendero. Lo que había más abajo era mucho más interesante. Había un puente de piedra que cruzaba el barranco. Era ancho y por él podía pasar un coche. Parecía haber sido reparado no hacía mucho. Pero las piedras de los lados del puente eran antiguas, desiguales, cubiertas de musgo. Y en general se estaba muy bien aquí. El laberinto verde del bosque ocultaba el sol, los brazos extendidos parecían de color esmeralda, y estaba claro que el calor no haría acto de presencia ni siquiera con el intenso calor que hacía. Leslie compuso de inmediato que este puente existió en tiempos inmemoriales, y sobre él cabalgaron jinetes en caballos poderosos y damas en carruajes. Y si pones la mano en estas piedras antiguas, ellas las recuerdan, por supuesto. Y se oye el ruido de los cascos, las voces. Retiró la mano y subió ágilmente a la ladera más cercana, donde imaginó algo, se quedó helada de alegría. Había otra placa, y en ella una inscripción, todo en honor, monumento arqueológico. Ruinas de una antigua fortaleza. Protegido por el Estado. Era evidente que el Estado no protegía nada desde hacía mucho tiempo. Había algunas botellas de plástico y otros desperdicios. Pero por encima de ellos, entre las raíces de un pino. Otro se habría preguntado de qué clase de fortaleza estábamos hablando. Pero Leslie lo vio enseguida, esas piedras salvajes estaban tan encajadas que formaban un trozo de muralla, sin duda. Así que este lugar, su voz insonora le dijo la verdad. Los antiguos habían vivido aquí. Y el lugar es bueno desde lejos para ver al enemigo o al amigo, y si había un enemigo detrás de este muro, la gente se defendía de él, y más lejos. Leslie casi jadeó. Había una casa. Detrás de la casa había otro campamento. De nuevo casas tapiadas, unos pocos coches. Pero la casa era vieja, blanca, abandonada. Se dio cuenta enseguida. El abandono era obvio, las ventanas, tapiadas, y en alguna parte solo agujeros negros, yeso derrumbado. Pero la casa en sí le hablaba de la antigüedad. No tenía la escala pomposa de un edificio nuevo inacabado. Una belleza contenida, noble, con dignidad. Era como un viejo marqués, mi señor. Leslie lanzó una rápida mirada hacia el camping. A esa hora tan temprana, aún no había nadie a la vista. Los adultos odian terriblemente que los niños se metan en casas viejas.
los adultos piensan que el techo, las paredes y todas las escaleras se derrumbarán de golpe sobre los niños que estén allí. Agachada, Leslie dio pasos cortos hacia el lado de la casa que daba al bosque. Una de las ventanas estaba tapiada solo hasta la mitad. Leslie se agarró al borde de la tabla, tiró hacia arriba y se deslizó por la ventana. Fue un salto duro y torpe hasta el suelo. El hueco era demasiado estrecho. Leslie miró a su alrededor. Era una habitación pequeña y esquinera. Una vez hubo luz, 2 grandes ventanas. Leslie imaginó enseguida cómo habría sido vivir aquí. Oyendo el sonido de la lluvia, tocando el piano, hojeando notas pensativamente, leyendo novelas, sentada en un sillón, escuchando el ruido de las herraduras de los caballos que repiqueteaban como disparos, aspirando el olor de la hierba mojada y las lilas. Las paredes estaban cubiertas de tejas vistas, y en el suelo había varias botellas vacías de 5 litros de agua Rodnik. Leslie dio un paso más y se quedó paralizada en el umbral, agarrada a las jambas de la puerta. En el pasillo, la devastación era aún mayor. Una escalera derrumbada. No había forma de subir al segundo piso. El techo, aún blanco, parecía tan alto como un templo. Montones de basura, algunos colchones viejos, bolsas. Alguien debía de haber utilizado la casa como vertedero. La casa estaba indefensa, y seguía siendo hermosa. Y había una historia que quería contar, cómo se habría quedado Leslie aquí, cómo habría estudiado los misterios de la casa, mirado las marcas del papel pintado, la lámpara de araña, de la que colgaba el único cristal, escuchado lo que la casa quería contarle. Pero no pudo, salió por el mismo camino. Y decidió mirar allí por última vez, donde algo brillaba entre los arbustos de lilas, solo durante 5 minutos. Bajó corriendo la colina sobre la que se alzaba la casa y se llevó las manos al pecho, como si hubiera recibido un regalo real, como si la mañana le hubiera llenado la cabeza de milagros, cuando no podía creer que aquella riqueza fuera real, paradisíaca para ti y solo para ti. Ante ella se extendía un pequeño lago. Agua del color del ámbar oscuro y lirios amarillos. Al principio solo vio eso, y ahora era todo suyo. Y los juncos marrones y aterciopelados, y todas las ranas y sapos que saltaban al agua desde debajo de sus pies, y aquella eslite en medio del lago, donde había un abedul y una piedra, y donde algún día estaría también Leslie. Se aprendería aquí cada charca, cada nenúfar tendido en el agua, cada guijarro que conocería por su nombre, daría nombres a los bichos del agua, volvería a casa borracha de estas maravillas, incluso se balancearía. ¿Cuánto tenía que contarle al hombre que yacía inmóvil y no sabía nada? ¿Has dicho lago? ¿Un lago? Sí. Leslie apretó de nuevo las manos sobre el pecho, y el agua es tan oscura que tal vez no haya fondo. ¿Conoces la ciudad de Kitez que quedó bajo el agua? Se inundó con el tañido de las campanas. El tañido corría como arroyos de plata e hipnotizó a la ciudad, y se escondió en esta plata. Y aquí hay algo, lo sé. ¿Pueden vivir sirenas allí? ¿En el lago? Si viven allí, entonces en Evan vendrán al suelo a tejer trenzas. Podemos ver. ¿Cuándo te levantarás? ¿Yo? Las cejas de Carlos se desplazaron hasta el puente de la nariz. Estaba tan perplejo ante aquella pregunta, como si Leslie le hubiera preguntado cuándo podría salir volando por la ventana. ¿Sabes qué? Pensó rápidamente Leslie, puedes llegar a caballo. Hay caballos por aquí, ¿no? Tenemos uno donde vivimos. El pastor tiene 2. Harvey y yo. Puedo montar, de verdad. Y el caballo bajará al agua. Y lo verá todo. Desde su punto de vista, era imposible perder el tiempo y tumbarse y seguir con la vida. Si ahora no puedes andar con tus piernas, tienes que encontrar algo que la sustituya. Conseguir 4 patas de caballo en lugar de las 2 propias. Y también, dijo Leslie, no tan audazmente, vi en tu garaje, hay un bote y algunos rifles de caza. No irás a cazar, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo, a esta chica? Ha matado gente antes. Pero nunca había ido de caza en su vida. Nunca pasó, y nunca quiso intentarlo. Levantarle la mano a alguien más débil, matar solo por la emoción de hacerlo. Pero no vayas a nadar solo por ahí, pidió, algún tiempo después,
cuando tenga un caballo, Leslie asintió con fervor, el resto del día les fue bien. La abuela se había desesperado por llevar a Leslie a su habitación, o al menos al jardín. Y segura después de las palabras de Carlos de que la niña no era una molestia, no los separó más. Y Leslie escrutó las pastillas que tomaba Carlos. No se le escapó el dolor que mostraba su rostro. Y la forma en que cogió el frasco después. ¿Ayuda?, preguntó ella, y él casi se rió a pesar del dolor por la forma en que se lo preguntó. Con la entonación de una ancianita. Y entonces, cuando la medicina empezó a hacer efecto, se quedó dormido un rato. Cuando despertó, Leslie estaba sentada a su lado, moviendo la pierna y sacando un poco la lengua, tejiendo una corona de dientes de león. Había muchos dientes de león, y la corona era larga y larga. «¿Sabes?», dijo, ronco como siempre después de una siesta, en Indonesia se cuelgan esas coronas de flores al cuello. En la India también. En los festivales. Cuando estuve allí, y si antes le había parecido una anciana, ahora se volvió hacia él y sus ojos se abrieron infantilmente. ¿Dónde? Casi lo exhaló. Si el pequeño lago era una maravilla para ella, él, que había estado en el país de los elefantes vivientes, le contó hasta la cena, y ya su abuela la arrastraba casi de la mano, pero ella no quería irse. Y al notar que sus labios se contorsionaban de dolor, se zafó del brazo de su abuela y corrió hacia la mesa. Pastillas. Las pastillas hay que dárselas rápido. Encontró su último tesoro del día en su nuevo hogar. O mejor dicho, en el jardín. Al igual que por la mañana, cuando tuvo que pasearse por estas interminables posesiones, encontrar cada flor con ojo avizor y saludarla, saludar con la cabeza a un petirrojo posado en una rama y meter la nariz en el aterciopelado frescor de una rosa en flor, por la tarde tuvo que despedirse de todos los presentes por esta noche. Un descubrimiento la esperaba cuando miró por primera vez detrás del cenador trenzado de uvas silvestres. En las sombras del atardecer parecía una cueva en la que había pocas posibilidades de que alguien se escondiera, y Leslie la rodeó temerosa, y entonces vio una barrera semicircular de piedra, en la que sería tan cómodo sentarse, y frente a ella una verdadera cueva, también de piedra. Le llegaba a Leslie por los hombros. Había madera en la cueva y un agujero en el techo. Es para hacer fuego. Puedes hacer fuego aquí. Guarda la leña cerca y las cerillas en un rincón, para que la lluvia no las empape. Leslie supo encender el fuego con la primera cerilla. Ahora se sentó y se dio cuenta enseguida de que helado se encendía más rápido el fuego. Ahora tenía las manos heladas, y estaba deseando sentarse junto al fuego vivo, que le soplaba en la cara, calentándola. La envolvió durante unos instantes en un ligero manto de humo, y luego desapareció. Solo el aire se mecía ligeramente sobre las llamas. Se sentó en uno de los troncos robados a la hoguera y miró al fuego. Y su mirada se quedó quieta. Sabía que ya había sucedido tantas veces, todo a su alrededor estaba a punto de agitarse, como lo había hecho el aire sobre el fuego, y entonces se derretiría, retrocedería y sería sustituido por otra cosa. Estaba de nuevo en aquella vieja casa, y era la misma hora tranquila del atardecer que aquí. Pero en lugar de los trastos y la suciedad, el suelo de tierra y las paredes pintadas de azul, ahora veía la calidez de una pequeña habitación. Un piano negro con tallas y un candelabro en la tapa. Un niño de porcelana, congelado en una carrera, con una antorcha en la mano. Sin embargo, la vela, aunque había una vela, no ardía. La lámpara del escritorio, en cambio, estaba encendida. De espaldas a Leslie, una chica estaba sentada ante el escritorio. Leslie no podía verle la cara, llevaba el pelo rubio oscuro trenzado en una larga y espesa trenza. Llevaba sobre los hombros un chal blanco de punto con largas borlas. La chica estaba escribiendo algo. La sensación de presencia era tan completa que Leslie podía oír la respiración de la muchacha. A veces se detenía, luego la muchacha tomaba aliento y comenzaba a escribir de nuevo en hojas de papel postal. Y había otra persona en la habitación de la que Leslie no se percató inmediatamente. En el rincón más oscuro de la habitación estaba sentada, inmóvil y mirándola fijamente, la misma muchacha que ella había visto tantas veces, casi siempre en aquellos momentos en que lo desconocido se le revelaba. La chica iba siempre vestida de la misma manera, un vestido blanco almidonado y un sombrero de verano. Llevaba el pelo suelto y el flequillo le caía sobre la frente.
Normalmente su rostro tenía una fingida expresión de enfado. Pero era seguro que, a pesar de sus cejas fruncidas, estaba a punto de reírse o de decir algo que haría reír a todo el mundo. Ahora su rostro era de una severidad inquebrantable. Levantó la mano y señaló una esquina de la pared opuesta. Había un icono colgado. Leslie no podía verlo con detalle desde aquí. Un pequeño icono en un cofre dorado de la Virgen María con el niño en brazos. Leslie apartó los ojos del icono y volvió a mirar a la chica. Ella asintió. Luego se llevó la mano al pecho y Leslie pudo ver algo enroscado entre los dedos. «¿Dónde te tengo?», le gritó a Leslie una voz de este mundo. Mientras trataba de aferrarse, sintió como si la arrancaran de un sueño que prometía infinitamente más, un sueño que jamás volvería a soñar. Mostraba a un hombre joven, de cuerpo entero, con uniforme militar y una espada al cinto. Llevaba el pelo peinado hacia atrás y tenía los ojos oscuros y entrecerrados. ¿Era el mundo o solo ella? ¿Qué hace aquí? Los pasos de la abuela eran a la vez pesados y suaves, apresurados, pero Leslie tuvo tiempo de levantar la vista. No necesitamos fuego aquí, ¿verdad? Bueno, esto se construyó para que viviera el fuego. Es una casa para el fuego, explicó Leslie. Barbara se sentó a su lado en el banco de piedra. Bueno, no es asunto nuestro. Solo lo es para los propietarios. Pero ahora vivimos aquí, dijo Leslie, instándola a seguir. Ella reclinó la cabeza y luego, pensando que sería más cómodo, se tumbó en el largo banco. Mira las estrellas, se dijo. La luz tranquila y uniforme no era amenazadora, sino cálida y tranquilizadora. Y Barbara también miró al cielo. Verás, cuando el mes es joven, no oscurece las estrellas. ¿Tienes algo de plata en el bolsillo para enseñárselo? La abuela creía discreta pero firmemente en los presagios. Según uno de ellos, a un mes recién nacido había que mostrarle una moneda. El mes crecería, y también la plata de su bolsillo. Mamá se olvida de que hay un cielo, decía Leslie con tristeza. Aquella vez que me llevó a su casa, le pregunté, mamá, ¿puedo dormir en la logia? Ella tiene un pequeño sofá ahí fuera en el que puedo caber. Y hay flores en cajas. Matiola huele de noche. Mi madre no quería dejarme entrar ahí al principio, decía, te vas a congelar. Pero yo le dije, mamá, no te preocupes, no me voy a enfermar. Así que ella lo permitió, pero me trajo la manta más gruesa, una de algodón. Y por la noche venía y me preguntaba, ¿no tienes frío? Y yo le dije, mamá, siéntate conmigo y mira al cielo, y había tantas estrellas, el cielo era tan fabuloso. No lo era. Era solemne. Nos sentamos, miramos, nos quedamos en silencio, y entonces mamá dice, Leslie, y yo soy la primera en mucho tiempo que mira al cielo. No lo recuerdo en absoluto. Solo la Osa Mayor. Yo dije, ¿y la luna? Entonces había luna. Mamá se rió, ¿y la luna? Más tarde le enseñé, como tú me enseñaste, la polar y la constelación de Orión. Mamá dijo, Leslie, tienes que recordar que no puedes vivir con la nariz en la tierra como yo. Luego mirarás hacia arriba y lamentarás tanto que tu vida se haya ido y ni siquiera te hayas fijado en las estrellas. Barbara cubrió la cabeza de Nastia con la palma de la mano, la suave seda de su pelo. Incluso su pelo seguía siendo infantil, como el pelaje de un cachorro. ¿Echas de menos a tu madre? Leslie se quedó callada un momento, unos segundos, y luego negó con la cabeza, no. Sé que aquí se sentirá desgraciada. Será ella quien vuelva a echarla de menos, como entonces. La ciudad. Aquí no querrá ni mirar al cielo, aunque tengamos tanto, respiró hondo, mira. ¿Es un avión o un satélite? Allí, Barbara entornó los ojos, ¿dónde? Es un avión, las luces. Carlos me dijo que no le gustan los aviones. Le gusta ir a todas partes con los pies, lo dije y tartamudeé. Ya casi no puede andar. Pero eso no es lo que oyó la abuela. ¿Qué? ¿Qué Carlos? ¿Cuántos años tiene más que tú? ¿Cómo puedes tener un hombre mayor? Solo puedes llamarle Carlos, como los profesores en el colegio. Abuela. Pero puedes ver por ti misma que es como yo. No es un adulto,
Es como un niño. Sus ojos ni siquiera son severos. No, es imposible, dijo la abuela, que ella misma había visto en sus alumnos mayores a los mismos chicos y chicas de siempre, y Leslie prosiguió, dándose cuenta de que su abuela le ponía objeciones por la apariencia, pero en realidad pensaba como ella misma. Tiene piedras diferentes, abuela, me las enseñó. Dice que son mejores que las fotos. Si quieres recordar dónde estabas, aprietas una piedra en la mano, cierras los ojos y es como si estuvieras otra vez en el mismo sitio. Y la piedra más bonita es del norte, la encontró cerca de la ciudad. Por un lado es ordinaria, gris, pero por el otro le das la vuelta y es como un espejo, lisa y lila. No, es como un lago helado con agua lila. Espero que no hayas pedido nada. No, abuela, lo sé. Leslie sabía que si una persona mira una cosa que tú tienes, o la toma en sus manos, y sus ojos se alegran, solo porque está ahí, existe, y no importa de quién sea, entonces esa cosa debe ser regalada de inmediato, porque ella y su verdadero dueño por fin se han encontrado, y esa piedra lila y helada fue encontrada, descubierta por otra persona. Y no era suya en absoluto. Las linternas de metal tallado, aquí y allá, se encendieron solas. Y las sombras se espesaron aún más. La abuela incluso se estremeció. Apaga el fuego para que no quede ni una brasa. Leslie se acuclilló frente al fuego. Abuela, seguirás viniendo a verle por la noche, ¿verdad? Mira a ver si le duele algo y dale unas pastillas. Y si no sabes de qué tipo, llámame. Lo tengo memorizado.